Fitness, bienvenidos a este podcast donde queremos aprender juntos cómo ser más saludables. El día de hoy queremos hablar de un tema un poquito diferente, o a lo mejor no sé, es poco común, que empezamos a escuchar o a leer por ahí, y es el calcio, ¿no? Que probablemente sí lo asociamos con la leche o con algunas cosas, pero creo que podemos aprender mucho más de ese tema el día de hoy. Aquí estamos, Pamela. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Hello, aquí andamos, Hola. curiosa por saber Ajá. más acerca del calcio, porque como tú dices, Ajá, ¿qué onda con eso? Así de que, ah, lo primero que se me viene a la mente es huesos fuertes, pero ¿y eso qué? El calcio en qué ayuda y todo eso, entonces va a ser fabuloso saber todo esto de Astrid. y aquí está nuestra nutrióloga experta Astrid, ¿cómo estás? Hola chicos, muy bien. También me gustó este tema lo propuso Aarón y dije, ok, bueno, pues vamos a hablar del calcio y creo que van a salir cosas muy padres. Ujú. Pues bueno, si quieren empezamos, vamos a empezar por lo básico, ¿no? Como que, ¿qué es el calcio y qué funciones cumple en nuestro cuerpo? Sí, mira, el calcio es un mineral, de hecho es el mineral más abundante en nuestro cuerpo, de todos los minerales, Órale. es el más, ¿mandé? No, Órale, órale, sí, somos sí, como no. una piedra de calcio, entonces con Somos una mucha piedra de agua. calcio. Bueno, no, también tomemos en cuenta como lo que decían ustedes, bueno, huesos, ahí está mucho de Ajá, nuestro calcio, por eso es el claro. mineral más abundante. Sin embargo, fun fact, de todo el calcio que tenemos en el cuerpo, solo se utiliza un 1%, porque está muy, muy, muy regulado por el cuerpo y solo debe de haber cierta concentración de calcio en la sangre y en los líquidos, entonces solo se utiliza 1%, el resto está almacenado en nuestros huesos y el hueso cumple como esta función de almacén y fuente para liberar calcio cuando el cuerpo lo necesita. El cuerpo necesita calcio para diferentes cosas, o sea, no nada más es mis huesos y mis dientitos y ya. Eso sí, claro que es importante para los huesos y los dientes, nos da la estructura de nuestro cuerpo y el funcionamiento de los huesos y los dientes, pero también cuando ese 1% que les comenté, que está en la sangre y está en otros líquidos, nos sirve, por ejemplo, para hacer la vasodilatación y vasoconstricción de nuestras arterias y nuestras venas. ¿Qué Entonces, es eso, Astrid? básicamente eso quiere decir cuando se abre y cuando se cierran nuestras arterias. Es como una Órale. manguera, ¿no? Qué tan cerradita o qué tan abierta va a estar que deja pasar el flujo de sangre de diferente forma. Entonces, por eso a veces se relaciona el calcio con la presión arterial. También nos Mm. ayuda para la contracción muscular, perdón. Es uno de esos minerales que se necesitan para que puedan contraerse bien los músculos. Y si no está presente, a veces nos pueden dar incluso calambres o esta función no tan adecuada de la contracción de nuestros músculos. Otra de sus funciones es la transmisión nerviosa. Ayuda a que todas las señales nerviosas y eléctricas pasen por nuestro cuerpo para que la mente, por ejemplo, diga, oye, dedo, muévete, y el dedo se mueva. Tiene que pasar una señal nerviosa que hace que llegue esa señal eléctrica del cerebro al dedo y el dedo se mueva. Entonces, para eso también nos sirve el calcio. Y finalmente también para liberación hormonal. El calcio tiene como una función, ¿cómo les voy a explicar? Es como una llave que abre muchos de los procesos que tienen que ocurrir en el cuerpo y si no está esa llave, esos procesos no se hacen tan efectivamente. Entonces, Órale, está para súper muchos de interesante, o las... sea, juega Ujú, como un rol súper fundamental en de que sí, totalmente. todo, ¿no? Porque ahorita lo que decías, desde que se libera una hormona hasta que se transmite la información del cerebro al músculo para Ujú, que se mueva el ujú, músculo, o sea, en las ujú. venas, oye, no me esperaba como que fuera tanto, ¿no? Yo solo recordaba de que huesos, y ya, Huesos. ¿no? Sí, exacto. Pero sí también tiene mucho que ver con nuestros huesos. Hay algo muy interesante sobre los huesos que a lo mejor no saben ustedes, pero que a mí siempre me ha llamado la atención desde que lo estudiaba en la carrera. Todo el tiempo nuestros huesos están remodelándose.
O sea, que todo el tiempo nuestros huesos se están rompiendo un poquito y se están formando otra vez un poquito. Haz de cuenta que los raspas y les vuelves a poner tantito calcio. Todo el tiempo está pasando eso. Se llama resorción ósea y reabsorción ósea. O sea, o se rompen tantito o se forman tantito. Y el balance de este proceso depende de la edad. A veces necesitamos más formación de huesos, por ejemplo, cuando estamos creciendo. Y a veces nuestros huesos se están rompiendo un poquito más porque, por la edad, por el cambio hormonal y demás. Por ejemplo, en las mujeres, que tenemos cambios hormonales del estrógeno, nuestros huesitos se van rompiendo un poquito más y por eso pueden ser más frágiles, puede llevar a osteoporosis, osteopenia, pero está bien interesante, ¿no? O sea, nunca está como el hueso fijo y no cambia, no, todo el tiempo se está rompiendo un poquito o volviéndose a formar. Qué impresionante. Me impresionó ahorita mucho más eso que dijiste, que solamente un 1% es el que se utiliza. Dime si entendí bien, ¿no? Que un 1% del calcio es el que se utiliza para hacer todas estas funciones que ya dijiste, mientras lo demás se almacena en el hueso. Exacto. Y tiene que ver con esto que les decía, o sea, para que siempre sea el 1% y que esté así súper regulado y cuánto está en tu sangre, por eso el cuerpo rompe tantito tu hueso cuando te falta que haya más calcio en la sangre o guarda ese calcio que está en la sangre y lo pone en uno de los huesos. Es justamente para que en tu sangre siempre haya la cantidad exacta de calcio que necesita para hacer todas estas funciones que platicaba ahorita con Aarón. Está súper interesante. Por eso, si ustedes se sacan un estudio, si ustedes se sacan un estudio de sangre, por ahí van a venir algunos minerales, viene sodio, viene calcio, viene fósforo, y por eso tiene que estar en los estudios de sangre, porque tiene que haber un rango específico de calcio, no más, no menos. Oye, Astrid, ¿y cuánto calcio necesitamos entonces al día? La ingesta diaria recomendada varía según la edad y según el género, pero bueno, mujeres a veces necesitamos más, por ejemplo, en el embarazo o después de la menopausia, pero en general para adultos es como entre 1000 a 1200 miligramos al día. También va variando para niños porque ahí es en donde más calcio necesitamos para hacer huesos que nos ayuden a crecer, pero les digo, en general son como 1200 miligramos al día. Oye, ¿y de dónde sacamos el calcio digamos, en cuanto a la alimentación, ¿no? O sea, ¿qué alimentos proveen este calcio? Generalmente escuchamos de que la leche o el plátano para que no te den calambres, como decías, pero ¿de dónde viene el calcio en nuestra comida? El plátano es más potasio para los calambres, no tiene tanto calcio, pero cierto, la es leche sí, diferente esa es como la episodio. fuente número uno. Sí, pero dime, Pame. No, yo tenía la idea de que el plátano te daba el calcio, fíjate. Sí, mira, qué interesante. O sea, sí tiene, pero muy poquito. Muy poquito. Hay algunos alimentos que nos dan más calcio que otros. Por ejemplo, las mayores fuentes de calcio definitivamente son los lácteos, principalmente el yogurt. Mucha gente diría la leche, pero no, el yogurt tiene más calcio que la leche. Pero bueno, yogurt, leche, quesos nos aportan, por ejemplo, entre 300 a 400 miligramos por porción. Ahí el fit nerd que sea muy numérico va a ir tomando nota para sumar cuánto está comiendo de calcio al día. Pero bueno, ahí por porción, por ejemplo, en media taza de yogurt o en un vasito de leche o en 40, 80 gramos de quesito, vamos a obtener como 400 miligramos de calcio. Otras fuentes son las fuentes fortificadas. Hay algunos alimentos que se les agrega calcio, que naturalmente no traen, pero que se les agrega o que para producir ese alimento se utiliza calcio, como el tofu. El tofu necesita de sorbato de calcio para poder formarse y entonces nos aporta 250 miligramos de calcio por media taza de tofu. Sé que muchas personas no comen tofu, ahorita les voy a decir otros alimentos, pero para nuestros fit nerds que son veganos o vegetarianos, pues esa podría ser una muy buena fuente. La chía, por ejemplo, también nos aporta mucho calcio. Por cada cucharada de chía nos aportan 70 miligramos de calcio. Y para la mayoría de los mexicanos, yo creo que una de las fuentes más comunes, además de los lácteos, es las tortillas. Las tortillas de maíz están fortificadas con calcio y naturalmente tienen un poco de calcio. Y cada tortilla nos da en promedio 50 miligramos de sodio, perdón, de sodio de calcio. El amaranto, también un tercio de taza de amaranto nos da 70 miligramos de calcio.
calcio. El pan también son 70 miligramos de calcio por una rebanada. Y hay algunos vegetales que también nos aportan calcio, como el brócoli o el kale, que es la col rizada. Nos dan como 50 miligramos de sodio por porción, pero no es suficiente. Hay muchos pacientes vegetarianos que me dicen, es que yo leí que tenía muchísimo calcio el brócoli, puedo sobrevivir con eso. Sí, pero tendrías que comer como 8 tazas de calcio, de brócoli para poder tener la cantidad que te tomarías en un vaso de leche, ¿no? Entonces, no, la matemática no está ahí del 100, al 100%. Y hay algunos vegetales, hay que mencionar esto, es importante. Hay algunos vegetales que sí tienen calcio, pero que también tienen ácidos fíticos o ácidos oxálicos que hacen que no se absorba tan bien el calcio. Entonces, por ejemplo, la espinaca es una de ellas. La espinaca tiene mucho calcio, pero al también tener ácido oxálico, al momento que llega a nuestro intestino no se puede absorber bien. El calcio es muy picky, entonces tiene que estar en condiciones exactas para absorberse en el intestino, si no, no se va a absorber. Entonces, por ejemplo, si tú, no sé, voy a poner un ejemplo, te tomaste o era queso con espinacas, bueno, las espinacas, por tener ese ácido fítico y oxálico, ya hacen que ese quesito ya nos absorba 100% del calcio de ahí. No pasa nada, no se asusten. Tenemos una variedad enorme de comidas en el día, pero sí, por eso, si son vegetarianos, no pueden depender solamente del calcio de los vegetales, ¿sí? Mm, interesante eso. Oye, ¿y qué efectos tiene el no consumir suficiente calcio en nuestra dieta? Y también, ¿qué efectos tiene el consumirlo en exceso? Sí, por ejemplo, está interesante porque a corto plazo no hay efectos que tú puedas notar, o sea, en realidad no va a pasar nada. Acuérdense que tenemos una regulación estricta en nuestro cuerpo. Entonces, si por alguna razón tú no estás recibiendo suficiente calcio y tu cuerpo lo necesita, ¿qué crees que va a hacer? ¿Va a romper qué? Ah, Lo va a huesos. sacar del banco, Exacto, del que banco, son exactamente. Entonces va a los romper un huesos. poquito de hueso y de ahí va a sacar el calcio hasta que ya rompa mucho hueso y digas, ok. Entonces tu cuerpo va rompiendo un poquitín de tus huesos para liberar calcio y hace sus funciones necesarias, pero a largo plazo, pues esto puede llevar a osteopenia o luego ya algo más evolucionado como la osteoporosis. Osteopenia quiere decir que tenemos poca cantidad, huesos que a lo mejor no tienen suficiente cantidad de calcio, que empiezan a estar medios porositos, y osteoporosis ya es tal cual un hueso poroso, o sea, que por dentro está pues porosito, no está firme, no tiene esa concentración tan densa. Entonces, estos huesitos que tienen osteopenia o osteoporosis son más propensos a las fracturas. Todavía se sigue estudiando el efecto de la deficiencia de calcio y su relación con otras enfermedades, como las que les decía de hipertensión o los problemas cardiovasculares que pueden pasar por las dilataciones que hablábamos al principio, incluso para diferentes tipos de cánceres, pero en realidad todavía es difícil decir, es culpa de la deficiencia de calcio. Principalmente es una deficiencia de calcio nos va a provocar problemitas en los huesos a largo plazo. Entonces, aunque no veamos efectos a corto plazo, sí es muy importante vigilar la cantidad de calcio que consumimos al día por todas las funciones que hablamos al principio. Y Ujú. excesos, Pame, es difícil, es muy difícil llegar a un exceso de calcio porque nuestro cuerpo es súper sabio, oigan, pero en el intestino, vamos a suponer que Aarón sí se emociona con el brócoli y se prepara 8 tazas de brócoli o 500 tazas de brócoli o se toma 4 litros de leche y va demasiado calcio a su intestino. El intestino dice, no, yo solo voy a absorber 500 miligramos, no más. Oye, pero si la leche que yo te di te daba 1500, sí, pero el intestino tiene un límite y solo va a absorber hasta 500 miligramos independientemente de cuánto le des. Entonces, realmente para llegar a un exceso de calcio tendría que ser como que te intoxicaste, o sea, te Mm, tomaste, mm. no sé, 10 pastillas de las Tums o de Caltrate o de lo que sea y no está muy estudiado porque no ocurre, te digo, el cuerpo es sabio y no Ajá, absorbe más de lo es que... difícil, así como suicidarte tomando café. O sea, se podría, sí se puede, porque en la cafeína, o bueno, no sé si es la cafeína, pero algo en el café sí te podría intoxicar, pero requerirías tanto así de que realmente terminarías yendo al baño antes. O sea, no se puede. Está difícil, Exacto, pues. sí, Ajá. exactamente. Entonces, no, por el exceso no me preocuparía tanto. Oye, y en cuanto a las deficiencias que ahorita platicabas del calcio,
¿qué tan comunes son? O sea, me gustaría como que nos demos una idea como fit nerds de realmente si es algo que a lo mejor tenemos que estar pensando o es algo que le pasa a uno de cada miles, ¿no? Claro, sí, o sea, como que osteoporosis suena algo muy lejano o que solo las abuelitas y no le pasa a todos y ahorita estamos hablando de pues es muy difícil y demás, pero no, sí es bastante frecuente. La gente no se da cuenta porque no es como que te va a doler, te das cuenta hasta que te fracturas algo. Y mucha gente dice, ay, pues me lo fracturo y ya. Sí, pero conforme va avanzando tu edad, pues ya no es tan sencillo. El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, que es el CENAPRESE de México, da la información sobre la osteoporosis, bueno, más bien sobre fracturas por osteoporosis y nos dice que una de cada 12 mujeres y una de cada 20 hombres tiene una fractura de cadera después de los 50 años. Y ustedes me van a decir, pues sí, pero es una fractura. Sí, pero es la cadera y es bastante tricky de sanar o de, vamos a decir, corregir esta fractura. No, Muchas sí, no hay se que pueden cuidar la corregir y lo cadera. que pasa, ¿mandé? No, 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 que sí, de que la cadera sí es algo de que serio que Justo. cuidar, no es así algo... Sí, totalmente. Y lo que pasa con muchas personas es que quedan postradas en cama, o sea, cuando ya no se puede hacer nada o que son adultos mayores, muchas veces son, pues, ¿sabes qué? Es mejor dejarlo así y quedan postrados en cama. Entonces, ahí lo interesante, lo peligroso sería que 20% de los adultos mayores que sufren una fractura de cadera mueren dentro del primer año después de esta fractura, porque su calidad de vida empieza a deteriorar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues están postrados en cama, entonces no hay buena circulación, entonces hay más sedentarismo y entonces empieza a haber más infecciones y entonces les puede dar una neumonía, una infección de las vías urinarias y así se va complicando, complicando y muchas veces pues es ya la última parte Ujú. de su vida. Y más que ese 20%, el 70%, o sea, lo que sí es que el 70% de los adultos mayores que sufren una fractura de cadera jamás regresan a sus actividades normales. Entonces, a lo mejor, no sé, este adulto mayor hacía sus compras, era dependiente, salía, iba al mercado, compraba su comida y limpiaba su casa, etcétera. Se fractura la cadera, ok, el 70% ya no puede hacer eso, se hace dependiente, batalla mucho más para hacer sus actividades del día a día y eso le puede ir afectando. Entonces, yo sé que esto suena así como lejano, pero Ajá. ya aterrizándolo con el tema del calcio, si una deficiencia de calcio nos va a llevar a osteoporosis o osteopenia y eso hace que una de cada 12 mujeres vaya a tener mayor riesgo de sufrir una fractura de cadera y que eso vaya a determinar sus últimos años de la vida, creo que sí es importante. Oye, esa deficiencia la detectarías generalmente si te haces un análisis de, digamos, de rutina o algo así, o es algo que tiene que decir el doctor de hazte este análisis específico para ver si traes eso. Esa es una excelente pregunta. En el análisis de sangre no, porque acuérdense que ahí está el 1% del calcio en nuestro cuerpo. Solo te mide lo que está en la sangre, pero se hace una densitometría. La densitometría es un examen que mide pues la densidad de tus huesitos. No son caros, realmente. Bueno, si buscan una promoción, tal vez en los laboratorios pueden ser súper accesibles. Y esta densitometría lo que hace es ver qué tan poroso está tu hueso y te dice, bueno, de diferentes partes de las vértebras o de la cadera, por ejemplo. Entonces, ese podría ser un estudio que yo le recomendaría a las personas mayores de 45 años que se hagan cada 2 años, hacerse la densitometría, o si hay sospecha de osteoporosis, osteopenia, por ejemplo, pacientes veganos, vegetarianos, mujeres menopáusicas, hacérselo una vez al año y con eso ya podemos ver cómo está la calidad de sus huesitos y ver qué tan frecuente valdría la pena monitorearlo. Oye, Astrid, ¿y deberíamos de preocuparnos por consumir calcio de manera suplementaria? Esa también es una buena pregunta. Si muchos me preguntan, bueno, entonces si es tan importante, ¿qué? O sea, ¿ya empiezo a comprármelo o qué hago? Hay dos tipos de suplementos. Está el carbonato de calcio y está el citrato de calcio y depende del tipo del paciente. Se les recomienda uno u otro, se absorben diferente. Hay ciertos grupos poblacionales a los que yo sí les recomendaría y otros que yo digo mejor a través de la leche, las tortillas, etcétera. Por ejemplo, pacientes veganos o vegetarianos, fitness, si tú no estás escuchando y eres vegano o vegetariano,
sí necesitas tomar calcio siempre. Hay muchas cosas en internet, les digo, muchísima información de, no, pero es que mira, el brócoli, la espinaca, yo sé, pero a veces es información que no está bien fundamentada, que a veces solamente se sube, quién sabe por quién, a redes sociales y nosotros nos vamos con la finta, pero como les explicaba, no siempre se absorbe igual, aunque tenga el alimento calcio, no siempre lo absorbes. Entonces, para pacientes veganos o vegetarianos, siempre se debe suplementar el calcio, entre otras cosas, pero este es el episodio del calcio. Entonces, 400 miligramos de calcio diario sería lo que yo recomendaría a un paciente vegano o vegetariano. También, por ejemplo, a personas que tengan algún problemita de absorción intestinal, por ejemplo, una cirugía bariátrica, o alguna enfermedad que no les permita absorber bien los nutrientes, también se puede considerar. Mujeres postmenopáusicas, porque cuando envejecemos, las mujeres vamos perdiendo la actividad del estrógeno y eso hace que se rompan más nuestros huesitos, esto que les decía de la resorción ósea, que es cuando se van rompiendo. Entonces tendemos a tener huesitos más porosos, entonces se podría suplementar en caso de que la paciente lo necesitara. Y para las personas comunes y corrientes que llevan una alimentación, vamos a decir, no vegetariana, no vegana, sino flexible, normal, solamente si tienen un muy bajo consumo de lácteos, por ejemplo, si son intolerantes a la lactosa y son muy piquis, o sea, que tú digas, no, pues no come tortilla, tampoco ningún lácteo, no le gusta el amaranto, odia la chía y el brócoli lo inflama. Ok, bueno, pues entonces hay que suplementarlo con calcio porque Claro. no lo va a obtener de ninguna fuente de alimentación, ¿no? Y también aquí valdría la pena hablar de la vitamina D, porque la vitamina D es una vitamina que aumenta la absorción del calcio. Hablábamos que el calcio es bien picky, ¿verdad? Entonces, si no está su comadre la vitamina D, no se va a absorber. Entonces, pues ahí nada más hay que revisar quién es, por qué lo necesita, si agregamos vitamina D, qué tipo de calcio, pero siempre esto revísenlo con un especialista. Claro, con un profesional. Ujú. Oye, Astrid, pues bueno, ya estamos llegando al final del episodio, pero vámonos con unos 3 puntos, 3 takeaways para que la gente pueda como de aterrizar todo este episodio que acabamos de hablar. Me parece perfecto, aterricemos. Punto número 1, busquen fuentes naturales de calcio en su alimentación, por ejemplo, el yogur, queso, tortillas o productos fortificados como la leche de almendra. Tampoco tienen que irse, si no les gustan los lácteos, bueno, pueden buscar alimentos fortificados como la leche de almendra, el tofu, etcétera. Punto número 2, si eres población en riesgo, de estos que hablábamos, por ejemplo, vegetarianos o tienes una cirugía o mujer menopáusica, postmenopáusica y tú crees que te falta calcio en la dieta, que estos alimentos que hablamos no es algo que consumas frecuentemente, consulta con un especialista para evaluar suplementos de calcio y vitamina D que sean benéficos para ti. Y punto número 3, evita los factores que afectan la absorción de calcio naturalmente o que dañan nuestros huesos, por ejemplo, el consumo excesivo del alcohol, el cigarro y el sedentarismo. Hay que cuidar nuestros huesitos. Perfecto, Fit Nerds. Pues bueno, espero que hayan disfrutado de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Si ustedes creen que este episodio fue de valor, por favor compartan. Nos ayudan mucho compartiendo nuestros audios, compartiendo nuestros episodios, siguiendo nuestra cuenta en Instagram. Nos encuentran como Somos Fit Nerds. Si nos quieren dejar algún comentario en algún post que hagamos o nos quieren arrobar en alguna historia, la verdad es que todas esas pequeñas acciones suman mucho para que nuestra comunidad vaya creciendo cada día más y más gente se pueda enterar de este mensaje y que más personas puedan encontrar su propio estilo de vida saludable. Si se quieren poner en contacto directo con nosotros, nos pueden escribir en somosfitnerds@gmail.com y nos escuchamos pronto en otro episodio. Bye bye. Bye.